Gloria a Jesús. Amén. Amén, Señor. Vamos a ponernos de pies. La paz de Jesucristo siga con nosotros. Alabado sea Jesús. Amén. Vamos a orar en esta tarde para que Dios nos siga dirigiendo en lo que vamos a seguir compartiendo, para que en todo Dios quede el que se glorifique como ha venido haciendo. Alabado sea Jesús. Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro, Amén. te damos gracias Gracias, Padre. porque nos has llamado a esta comunión gloriosa con tus palabras. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado a nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, porque te ha placido a ti, porque desde antes, Señor, de la fundación, tú nos tenías destinados para esta vida. Y por eso te damos gracias, porque entendemos que así está escrito, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido, por todo lo que de ti hemos oído. Esperamos que tú tengas misericordia de nosotros. Recoge nuestras mentes, recoge nuestro espíritu y éntralo en armonía con tus palabras. Señor, ponnos en armonía con tu justicia. Resplandece en nuestros corazones. Sácanos, Señor, de lo nuestro y éntranos a lo tuyo. Padre, conéctanos con el plan y el programa tuyo. Ponnos en compañía con los apóstoles, con los profetas, con Noé. Ponnos en compañía con Abraham. Ponnos en compañía con los espíritus hechos perfectos en ti. Que podamos entrar, Padre, y ver las maravillas de tu obra, Señor. Gracias, Señor. Envía la lluvia sobre tu tierra árida, seca, para que produzcan los frutos de tu justicia, los frutos de tu salvación, y bendícenos con toda bendición de lo alto. Te damos gracias por todas las cosas. Esperamos que tú nos asistas y que seas tú el que lo hagas todo en todo. Recibe la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, le damos la gloria al Señor, le damos gracias y bienvenido a todos los hermanos. Amén. Alabado sea Jesús. Muy bienvenidos. Aleluya. Y estamos contentos y vamos a seguir. No quiero que piensen que yo soy el único que participa aquí de la palabra, pero tenemos un tema. La semana pasada no pudimos ni siquiera entrar a él por cuestión de que tenemos que salir y por la comida y todos esos asuntos, pero vamos a entrar rápido, inmediatamente a lo que estamos tratando. Amén. Le damos la bienvenida al hijo de la hermana Andrea, es su hijo, hermana. Bienvenido, siéntase como en su casa. Aquí estamos como una familia. Aleluya. Y le damos gracias al Señor por Él que está con nosotros. Alabado sea Jesús. Tenemos aquí el tema que estamos tratando: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y parece que el Señor ha insistido con este tema para que nosotros sepamos a qué le llama Dios Hijo de Dios, y que nosotros sepamos también qué es lo que nos hace a nosotros ser hijos de Dios. Porque tenemos que saber a qué se dirige Dios cuando habla de su Hijo. Y nosotros tenemos que saber quiénes son los hijos de Dios. Porque, como decía la palabra, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Solo entran los hijos. Los hijos son los herederos. Alabado sea Jesús. Y como esto es una escuela, venimos a ser educados. Dios nos quiere enseñar para que nuestro tiempo no sea perdido. Alabado sea Jesús. No queremos perder el tiempo. Queremos redimir el tiempo, porque la vida de nosotros es muy corta. Tenemos aquí, hemos venido hablando de la simiente
que es la semilla, pero no es cualquier semilla, es la semilla santa. Amén. La palabra incorruptible, la que dijo Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Porque esa palabra es la que tiene la vida y la inmortalidad en ella. Aleluya. Entonces era como decía el hermano, hay semillas de muchos tipos de semillas. Hay muchos tipos de conversaciones. Y cada conversación hace un efecto. Porque por las conversaciones y las enseñanzas y las predicaciones es que se forman los creyentes. Claro. Si usted va a una reunión donde se predique el adventismo, usted va a ser un adventista. Si usted va al grupo que sea de adoradores que hay hoy en día, de acuerdo a lo que se sirve en la mesa y el alimento que le den, eso va a ser usted. Sí. Eso. Tenemos que estar claros en esto porque nosotros queremos ser hijos de Dios. Amén. No ser hijo de un grupo, no ser parte de un grupo religioso de los tantos que hay sobre la tierra. El asunto de nosotros es que estamos detrás de la vida, detrás de la justicia. Estamos buscando seguir las pisadas del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, creyendo lo que decía la palabra, que Dios en toda nación se agrada de los que le temen y de los que hacen justicia. Aleluya. Estamos detrás de eso, no estamos detrás de llegar a ser parte de un grupo grande de multitudes. No. Sí nos gustaría que Dios trajera el mundo entero y lo entrara. Claro. Alabado sea Jesús. Aleluya. Es la simiente, la semilla santa. El programa es para todos los que creen en su nombre. Es con esta descendencia, la de Abraham. Es con los que creen en su nombre. Dice en el libro de los Hechos 13, del 26 al 35, yo lo voy a leer rápido porque queremos tratar de aprovechar el tiempo. 13. Capítulo 13, verso 26 al 35. Dice: varones hermanos, oiga esto, siéntase cada uno de ustedes. Si usted siente en su corazón ese gozo que decía la hermana Angelín que sentía, ese llamado especial en su corazón, si usted siente eso en su vida, eso no es de usted. Ese amor que usted siente por venir aquí, eso no es de usted. Es que Dios le pone un sentir para que usted esté aquí. Dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Para ser hijos del linaje de Abraham, tenemos que ser hijos de la misma fe que tuvo Abraham. ¿Y cuál fue la fe que tuvo Abraham? Que Abraham le creyó a Dios. Dios hizo un pacto con él, siendo un hombre, como ya he dicho tantas veces, semanas atrás aquí, un hombre ya anciano de muchos años. Y Sara, una mujer ya vieja que le había cesado la costumbre, Dios hizo un pacto con esa pareja. Y siendo uno solo, uno solo, porque Dios no necesita mucha gente para hacer su trabajo. No. Él lo que necesita es uno que le crea. Amén. Y así empezó todo, con uno. Le dijo: te bendeciré y te multiplicaré. Ahí es donde está el misterio, en la multiplicación. Ese uno, la multiplicación lo cambia. Pero es con él mismo el asunto, el trabajo es con él mismo, no es que se necesita otro, es él mismo el que Dios lo multiplica. Porque fue la simiente de él que siguió pasando en línea, de generación en generación. Y mira, estando llegado hasta donde nosotros. Aleluya, gloria a Dios. ¿Usted cree eso? Gracias, gloria al Señor. ¿Cuántos creen que somos parte de esa descendencia? ¿Cuántos se creen aquí ser linaje de Abraham? Gracias, aleluya. Si no lo cree, pues empieza a creerlo, para que su tiempo no sea perdido sobre la tierra. Claro. Gracias, Padre.
Dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Está hablando con todos nosotros en este tiempo. En aquel tiempo la dirección era a los judíos. Pero ya van a ver más adelante lo que nos decía Efesios. Ellos primeramente estaban esperando, pero también nosotros nos llegó la palabra. Amén. Y los que de entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Amén. Hay una palabra, hay un mensaje, hay una forma de enseñanza y de doctrina que es la que trae y produce la salvación que está prometida en Dios para un pueblo. Amén. La salvación, tenemos que ser salvos de tantas cosas. No es que solamente alcemos la mano y ya somos salvos. No, la salvación es mucho más que eso. ¿Me explico? Alabado sea Jesús. La salvación es como una planta, es una ramificación de cosas de las cuales Dios tiene que salvarnos. Lo primero que Dios tiene que salvarnos es de qué? De las cosas que pueden destruirnos fuera. Pero ahora luego Dios tiene que empezar a salvarnos de las cosas que están en nosotros. Aleluya. Gloria a Jesús. La salvación la contiene esta palabra que le fue enviada a este pueblo. La palabra de esta salvación. ¿Cuál era la palabra de esta salvación? Que Dios iba en su tiempo a enviar un Salvador. Aleluya. ¿A la descendencia de quién? De Abraham. Dios iba a enviarle un Salvador. Un Salvador, no dice muchos salvadores, un Salvador. Alabado sea Jesús. Amén. Y le decía yo a un joven, que ustedes lo conocen, que es Gabriel Muñoz, mi amigo, y tocamos juntos, y le decía yo a él, la salvación es como cuando tú te inscribes en la escuela. Tú te inscribes en la escuela, te iniciaste en la escuela, se te cuenta como alumno, pero ya eres un profesional porque te inscribiste en la escuela. No, tú te iniciaste en la escuela. Nadie entra en la escuela y entra ya con una terminada carrera, no, eso empezaste ahí. Ahora es que empieza la palabra a trabajar contigo. Y la palabra te va a ir salvando de tantas cosas, te va librando. Pero ella primero tiene que trabajar con el hombre. Es un trabajo que la palabra tiene que hacer con nosotros. Hasta. Vamos a llegar ahí porque la escritura que leímos en Efesios es la que dice todo ese asunto. Pero vamos a entrar a ella ya mismo. La voy a buscar porque quiero relatar algo de ahí con esto. Efesios 1, para los que no estaban aquí, que fue la escritura que se leyó. En el libro de Efesios capítulo 1 se leyó del 11 en adelante. Y quiero que miremos un verso de esta escritura. El verso 14, lo que es la salvación. Él nos ha dado, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero miren a quiénes. Vamos a leerlo desde el principio, del 13. En Él, hablando de nosotros los gentiles, porque primero habló de los judíos en el verso anterior. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de verdad, quiere decir que hay muchas palabras que se oyen, muchas predicaciones y muchas conversaciones que se oyen por donde quiera. Pero hay una conversación que fue la que llegó a Israel en el tiempo de Jesús. ¿Y quién fue la conversación?
empezó el camino a prepararse por Juan, porque Juan trajo un anuncio que no se había oído en esos tiempos. Y Juan venía anunciando que venía un Salvador detrás de él. Y él lo que estaba haciendo era preparándole el camino, porque es imposible que una nave aterrice si no tiene un aeropuerto donde aterrizar. Y la palabra tiene que preparar el corazón y la mente del hombre, de cada creyente, para que cuando esa manifestación llamada el Hijo de Dios aparezca, podamos recibirla. Porque es imposible recibirla si no hay lugar en el corazón. Porque no estamos hablando aquí de un cuento de camino. Estamos hablando de la verdad. Dice aquí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, por haberle creído a esa predicación, a esa palabra, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted sabe lo que es cuando una persona, voy a poner un ejemplo, no es que sea así, pero le voy a poner un ejemplo que es muy literal. Un ganadero que tiene mucho ganado, ¿qué hace, hermano Luis? Con su cabeza de ganado. Aquí en las fincas de aquí de ganado, ¿qué hacen con ellos? Los marcan con un sello que identifican que cada cabeza de ese ganado pertenecen a ese dueño. Dios tiene que ponernos el sello de Él, el sello del Dios vivo. Esa es la garantía de que usted es pertenencia de Él. Esa Sara es una garantía. Dios nos tiene que dar una garantía en el corazón de usted y en su mente. Dios le va a dar un sentir que no es de usted, que se lo dio Dios. Y lo va a hacer a usted venir aquí. Lo va a hacer usted leer la Biblia. Lo va a hacer usted orar. Lo va a hacer usted siempre estar clamándole al Señor. Porque fue Dios el que le dio ese sentir. Le dio parte de lo que es Él, para que usted lo busque a Él con ese sentir, porque si no fuera así, ninguno de nosotros buscáramos a Dios. Ninguno. Pero Él nos ha dado el Espíritu de la promesa, que es las aras de nuestra garantía, las aras de nuestra herencia, hasta la redención, porque usted ha sido adquirido. Usted es una posesión que fue adquirida por Dios, creado así. Pero Dios tiene que redimirlo. Miren lo que dice ahí: hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Alabado sea Jesús. Y esto no vamos a entrar en detalles ahí, porque aquí hay que entrar en detalles mucho más allá de lo que estamos quizás capacitados para entrar en ello. Pero sí, esa descendencia somos nosotros hoy, porque hemos oído la palabra de verdad. De verdad. La palabra que tiene una esperanza. Nosotros no nos reunimos siguiendo una fábula. Mire, yo estaba hablando con una persona que estuvo muchos años reunido con nosotros. Ni siquiera sabía lo que era la imagen de Dios. Pensaba que todavía habían unos lugares que no, de acuerdo a las escrituras, no están. Y yo le decía a él, ¿sabe que cuando yo era niño, era bastante jovencito, yo pensaba que había un hombre lobo? Yo pensaba que Drácula existía. Yo pensaba que Frankenstein existía. Y yo tenía un terror que tenían que meterse las muchachas, ya saben, aquí ya me velaban cuando yo me bañaba, hasta las que estaban aquí, no vergüenza. Porque no me atrevía a meterme a bañar porque quería que debajo de la bañera iba a salir uno de esos pájaros. Y ellas tenían que sentarse obligadas porque mami las hacía sentarse a velarme en lo que yo me bañaba. Porque creía que eso era así.
Pero cuando ya fui llegando a la capacidad de una persona que entendí que eso era una fantasía y que eso era un cuento de camino, ¿qué dejé? Dejó de meterme miedo, ya no me atemorizó más. Y así es en Dios. Aleluya. La mayor parte de las iglesias están llenas de gente que le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo al infierno, le tienen miedo a otras cosas, pero no porque aman a Dios. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que los que estén aquí es porque amemos a Dios. Amén. Aleluya. Queremos que ustedes, que todos nosotros amemos a Dios y nos amemos los unos a los otros Amén. de la misma manera que amamos a Dios, para que no perdamos el tiempo, hermano. No perdamos el tiempo. Aleluya. Alabado sea Jesús. Dice de nuevo aquí en el libro de los Hechos: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, como tampoco hoy muchos, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Mire, hermano, todos los días el evangelio, la palabra de los profetas, la palabra de la ley, las escrituras se están leyendo en todos los lugares donde se reúnen los adoradores. Pero se desconoce quién es el Hijo de Dios. Pablo lo desconocía y era un adorador. Y era un adorador que no era cualquier adorador. Era un hombre que había sido criado en la enseñanza de Moisés. Y usted sabe lo que es usted ser criado en el cuerpo de la ley, tener un cuerpo formado de la ley. Y servirle a Dios con ese celo, porque él tenía un celo por lo que creía. Y él tenía no solamente un celo de lo que creía, él pensaba que en lo que él andaba y de la manera que él estaba agradando a Dios. Y entonces desconocía Pablo, como podemos desconocer nosotros y como desconocen muchos hoy, que Dios lo puede tener a usted separado desde el vientre del mundo, desde el vientre de su madre. Es decir, desde el vientre donde usted se originó y aún desde el vientre de su madre. Usted sabe que cuando me gustó mucho lo que decía la hermana María, creo que era la que decía que hay layaway. Usted sabe que usted va a la tienda, no tiene dinero para comprar las cosas. Nosotros últimamente tenemos unos matres en layaway, nos salieron muy caros, pero los queremos y los pusimos en layaway, esperando un día terminarlos de pagar y tenerlos. Y el Señor hace así. Lo tenía apartado, separado desde el vientre de su madre. Pero no era que Dios no tenía poder para comprarlo, es que Dios tenía que dejar que Pablo pasara por el proceso. Cada hombre que Dios llama tiene que pasar por un proceso de capacitación, de madurez, de llegar a entender para qué fue y para qué vino a existencia. Porque cuando Dios va a tratar con un hombre, eso no es cualquier cosa. Es Dios el que va a tratar con ese hombre. Amén. Y Pablo ignoraba esto. Pero él estaba ya separado desde el vientre. ¿Para qué? Para Dios revelarle a su Hijo. Óigame, qué cosa. Ya te va a ver, se va a sorprender cuando empecemos a leer estas escrituras. Usted va a decir, pero ¿cómo es eso? Claro que eso es así. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo hizo el trabajo que tenía que hacer. Entonces sucedió en Israel que aquel que apareció con la predicación de la verdad, de quien Juan hizo anuncio, que detrás de él venía uno que Juan dijo que no soy digno ni encorvado de desatar la correa de sus pies.
Ese es el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese es el Señor. Alabado sea Jesús. No soy yo, decía Juan. Y si todos los creyentes fuéramos como Juan, ¿verdad? Qué rápido se hacía la obra. Ese espíritu, el espíritu de Juan, el sentir que tuvo Juan es de humillación y de reconocimiento. Que a veces nos creemos que estamos en un lugar y ya lo tenemos todo. No. Hay que esperar que Dios nos revele el misterio que hay en Él. Tiene que ser Dios mismo el que nos revele la vida de su palabra. Que por más que nosotros razonemos, no lo vamos a alcanzar. Nos vamos a reventar la mente y no vamos a llegar a la idea de Dios. Pero cuando Dios lo quiera revelar, en un abrir y cerrar de ojos. Y aquella gente que siguieron a Jesús, aquellos varones, que Jesús los llamó uno por uno y no tuvo que hacer mucho con ellos, no tuvo que darle con la Biblia por encima, no tuvo que hacer nada, solamente pasaba por el lado de ellos y le decía, sígueme. Y se iban. No había que hacer muchas cosas, Luis, para que lo siguieran. Pero ¿por qué usted cree que eso era así? Es que estaban destinados. Mire, hermano, en el árbol de la vida, en el programa de Dios, todo lo que es de Dios ya está ahí puesto para Dios tomarlo en su tiempo. Y cuando pasa la vida de Dios, se lleva todo lo que es de Él. Sígueme, le dijo a este, y este se fue y lo dejó todo. Había uno remendando sus redes, pasó y le dijo, sígueme, que te haré pescador de hombres. Se fue de una vez, lo siguió. No le dijo, ¿para dónde vamos? No, lo siguió. Porque cuando Dios llama no hay que preguntarle nada. Dios sabe que usted puede irse seguro, que sabe que Dios lo va a llevar a la segura. Y se fueron y lo dejaron todo. Aquellos hombres que siguieron al Señor, el Señor los educó, los instruyó. Se glorificó en ellos. Porque Él dijo, me he glorificado en ellos. Yo he sido glorificado en ellos. Eso lo dice en Juan 17. Si no lo he leído, léalo. Aleluya. Ahora Pablo viene y se levanta a perseguir a ese grupo. No era Pablo, era Saulo. Se levantó contra aquel grupo porque ese grupo estaba causando una perturbación en Israel, en el reino romano. Porque había algo diferente en aquellos hermanos que todo el mundo no lo tenía. Había algo que los distinguía de Roma y los distinguía de los judíos y los distinguía de todo. ¿Y qué pasó? Rápido, no fue a cualquier hombre que pusieron a un erudito, porque Pablo era un erudito en la palabra, irreprensible, criado a los pies del maestro más grande que tenía Israel en aquel tiempo, Gamaliel. Y Pablo salió en su misión. Le dieron una misión de ir y llevar cautivos, traerlos presos a Jerusalén, hacerlo que apostatar de la fe y traerlos presos a los que encontrara de ese camino. Y él yendo por el camino, dice que de momento le resplandeció luz. Aleluya. Y ahora vamos al asunto. Aleluya. Aleluya. Vamos a mirar ahora en Gálatas algo. En la carta de los Gálatas, en el primer capítulo. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice en el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo.
Mas os hago saber, hermanos, aleluya, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Óigame, ese no fue ningún instituto, y él era un ¿qué? Un erudito perito en la ley, porque era discípulo de Gamaliel, pero no era de eso que estaba hablando Pablo, de lo que le enseñó Gamaliel. Él recibió la palabra de verdad que se la reveló Dios. Pero no era en otro lugar que la recibió. ¿Sabe desde dónde fue que Dios le resplandeció a Pablo? Yo quiero hacer una pregunta. ¿De dónde usted cree que Dios le resplandeció a Pablo? ¿Alguien me puede levantar la mano y contestarme? Mano Luis. De su conocimiento, pero desde un lugar le tuvo que resplandecer Dios. Porque estaba en ignorancia. Él estaba en ignorancia, exacto, pero ¿desde dónde le resplandeció Dios? Desde la palabra. Desde la enseñanza que él tenía, que Gamaliel le dio, desde la ley. Porque la ley es espiritual, es santa. Pero Pablo dijo, yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que quiere decir con esto, que cuando nosotros lleguemos a entender el programa de Dios, vamos a entender lo que quiso decir David. A él lo mismo le son las tinieblas que la luz. Él tenía una enseñanza y Dios le resplandeció de esa enseñanza. Pero miren qué cosa. Se lo voy a decir claro, lo voy a poner claro aquí. No yo, la palabra. Dice, pues no lo aprendí ni lo recibí por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Usted está viendo que él perseguía a la iglesia, a los hermanos, y los asolaba. Y cuando él iba en esa agenda, ahí fue que le resplandeció Jesucristo. Pero ¿sabe qué llevaba él? Él llevaba algo, él tenía la simiente, pero él llevaba unas cartas que le habían dado los sacerdotes. Que habían sido, ¿qué? Habían sido escrita por aquellos hermanos. ¿Usted cree que Pablo iba a lo loco? Pablo iba leyendo aquellas cartas a ver qué era lo que quería decir, aquella conversación. Porque usted, cuando va a atacar a un enemigo, ¿qué usted tiene que hacer, hermano? Usted tiene que ¿qué? Usted tiene que primero ir y estudiar a su enemigo. Déjame ver. Bueno, yo voy a ir a hablarle a un mormón. Yo tengo que primero ¿qué? Coger el libro del mormón y mirarlo, observarlo, aunque sea analizarlo, a ver en qué están esta gente. Porque yo no puedo ir y atacar a esta gente si no conozco nada de lo que ellos tienen. Yo tengo que por lo menos conocer en qué se están basando esta gente. Porque cuando usted va a destruir un fundamento, usted tiene que saber dónde le va a meter la dinamita. Y él con esas cartas, leyéndolas, de momento luz le resplandeció. Aleluya. La luz que inspiró a aquellos hermanos para que escribieran aquellas cartas. Pablo entendió que esta gente no eran cualquier gente, pero él no pudo. Mire, fue la luz tan gloriosa, pero Pablo no tenía base para recibirla todavía y quedó ciego. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar hablando ahora mismo aquí, muchos están ciegos, están recibiendo, porque la luz está resplandeciendo, pero en cuanto a entender lo que se está diciendo, uno no ve nada. Podemos estar conversando y todo el mundo está oyendo y está viendo que hay una luz que está manifestándose, pero cuando no entendemos, no vemos. Pablo dijo que los hombres que iban con él oyeron la voz, pero no vieron a nadie. No vieron nada. Pero Pablo sí vio. Él lo que vio fue que, aunque él no vio la manifestación, él entendió que era un poder mayor.
soberano que se le hizo presente. Porque él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y los judíos no llaman Señor a todo el mundo, no. Los judíos llaman a Señor a Dios. Aleluya. Y dice Pablo, y en el judaísmo, dando el testimonio, aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, mírenlo, Rafael, Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Crea que Dios lo tenía a usted ya apartado para este día. Aleluya. Desde el vientre nos tenía yo apartado. Es decir, en layaway. Si usted va a ser de Dios, se puede meter debajo de una piedra. Se puede ir a los abismos, se puede ir al cielo, se puede ir donde quiera, y el día que Dios vaya a tratar con usted, lo trae. Amén. Lo trae. Porque usted no es pertenencia de usted. Mucha gente que vinimos a la vida y nos creemos que nos pertenecemos a nosotros mismos. Pero no somos pertenencia de nosotros, somos creación de Dios y vamos a llegar a pasar a ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Y dice, y me llamó por su gracia. Siéntase también usted como Pablo, llamado por su gracia. Revelar a su Hijo en mí. ¿A dónde es que Dios tiene que revelar a su Hijo? En cada uno de nosotros. Amén. Dios le reveló a su Hijo en él. Y cuando Pablo hablaba del Hijo de Dios, ¿de quién te cree que estaba hablando Pablo? Estaba hablando de él porque Dios lo hizo a él, lo hizo hijo de Dios. Fue la simiente la que le llegó a Pablo y lo hizo saber que él era de la descendencia de Abraham, que él era uno de esos hijos de la promesa. Aleluya. Es que a veces, mire, hermano, estas son cosas difíciles de explicar a veces. Para que veamos cuál fue el Jesús que se le apareció a Pablo. Y para que veamos cuál es Jesús el que se nos tiene que revelar a nosotros. Porque si todavía estamos viéndolo en la historia y no nos atrevemos a verlo hoy presente en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, entonces no nos aprovecha la palabra. No, para nada. Nos vamos a quedar en una historia. Pero Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Amén. Y si Jesús dice es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Jesús es el verbo, es la palabra. Él es el grano, es la enseñanza. Si Él es el grano, lo que produjo en la vida de Pablo es lo mismo que va a producir en mi vida. Amén. Yo lo creo así. Amén. Y para eso Dios tiene que revelarlo en mí. Es en mí el asunto. Y es en usted el asunto. Gloria al Claro. Señor. Aleluya. Es en cada uno de nosotros el asunto. Esto se ve bien duro y difícil para uno que tragárselo. Sí, pero es así. Gloria a Jesús. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Aleluya. ¿Y cuál es el Hijo de Dios? Dice la palabra que el que tiene al Hijo tiene la vida. La vida. Aleluya. Y decíamos que la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿qué es Jesús? Él es la luz. Luz de los hombres. ¿Qué fue lo que se le apareció a Pablo camino a Damasco? Mucha luz. Luz le resplandeció. Ese fue el Jesús que se le apareció. Y desde esa luz oyó la voz Amén. que le dijo, yo soy Jesús, Aleluya. a quien tú persigues. Y nosotros siempre estamos persiguiendo a Jesús. Porque la ignorancia de nosotros nos hace perseguir a Jesús. Oh, santo. Y nos hace oponérsele a Él. Porque obstruimos el trabajo de la palabra. Porque ignoramos los poderes que hay en la palabra y la obra que Dios quiere hacer por ella en nuestra vida. Y retenemos el trabajo de Dios. Aleluya. Eso le sucedió a Israel,
que eran caminos de 3 días para llegar al monte. Y un camino de 3 días se le tornó en 40 años. Y salieron como la multitud de las estrellas del cielo desde Egipto. Y solamente entraron 2 y los descendientes de los demás. Porque no pudo entrar aquella generación que no le creyó a Dios y no entendió a Dios. No entraron. No. Solamente entraron 2 que le creyeron a Dios y los renuevo. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Sería que Dios fue injusto? No, Dios no es injusto, no. Dios nunca se ha dejado sin testimonio, ni se deja sin testimonio. No, nunca. Para que el hombre no diga, no es que Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios es justo. Aleluya. Y Él le paga a cada cual conforme a su justicia. Así es que esa luz que se le reveló a Pablo es la misma luz que Dios quiere hacer que resplandezca en nuestros corazones. Amén. Pablo da otra descripción de esta manifestación. Revelar a su Hijo en mí. Vamos a ver cómo fue que lo reveló. En 2 de Corintios. Aleluya. Capítulo 4. Dice en el verso 3 en adelante. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Sí. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aleluya. Aleluya. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. En ese momento, cuando Pablo iba para Damasco, Dios le resplandeció en su corazón. Aleluya. Para que usted vea dónde fue que se lleva, dónde es que lleva este evento, dónde es que sucede. Dios mandó que resplandeciera luz en los corazones de los hermanos. Aleluya. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Usted ve dónde es que tiene que hacerse esta obra. Pablo dijo, revelar a su Hijo en mí. Para que cuando usted tenga esa luz que no es de usted, que no estamos hablando de un razonamiento, no estamos hablando de una sabiduría de hombre, ni una enseñanza de hombre, es una luz que nos tiene que ser revelada del mismo Dios, Amén. que es su Hijo. Aleluya. Vamos a San Juan 3:16, la escritura más favorita de todos los creyentes y la más predicada en todos los tiempos. A ver si este es el Hijo que Dios envió. San Juan 3:16. Aleluya. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Y no ha ido un lugar donde no se haya predicado de este verso. En los 34 años que llevo oyendo y leyendo las escrituras y oyendo los predicadores, yo creo que he oído en todos los años predicar 2 o 3 veces de esta escritura, porque es uno de los versos que más se usa para hacerle ver al hombre que Dios amó al mundo.
Pero ahora vamos a ver si entendemos lo que Dios quiere decirnos a nosotros con estas escrituras. El verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar